Así es, listo. Va. Bueno, pues aquí estamos, como Instituto Nacional de Consultoría Familiar, porque el derecho de los padres a elegir la educación de nuestros hijos. Como sabemos, este viernes estaba en el Congreso del Estado de Nuevo León, pues esta reforma que se quería adicionar al artículo tercero de la Constitución, para que nosotros como padres tuviéramos ese derecho preferente a escoger la educación para nuestros hijos. Bueno, pues es algo que mencionamos y decimos que no es lo que estamos haciendo, que no es ya un derecho humano, una ley natural. O sea, tenemos que justificarlo con tratados internacionales y lo tiene que tener plasmado la Constitución como tal. Pues sí, y ahorita con esta presentación quiero abordar el tema y les quiero ir mostrando cómo es que hemos, a partir del 2016, ya. Hola, hola. Este, creo que se desconectó. Creo que se le fue el internet y se le desconectó. Entonces vamos a ver si podemos reconectarla. Denme un minuto. Gracias. Bueno, voy a retomar un poquito el tema. ¿Por qué el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos? Pues yo creo que no solo es un derecho humano, no está solamente en tratados internacionales. Yo creo que es algo que, como lo estaba argumentando ahí cuando presentamos el escrito en el Congreso para que los diputados votaran a favor, porque es un derecho natural, es un derecho humano, porque ha sido así siempre, porque nuestros hijos nacen y bueno, necesitan de ese cuidado, de esa protección, de esa educación y de ese acompañamiento. ¿Por qué se está volviendo en este momento como polémico y necesario dejarlo como constituido en la ley? En el 2016 estaba yo dentro de otra asociación al frente de la Unión Neolonesa Padres de Familia y ahí hicimos una revisión del contenido de los libros de texto. Aquí está el por qué es importante defender ese derecho de que los padres elijamos la educación de nuestros hijos. En la página www.uniondepadres.org pueden conocer todas estas presentaciones, todas estas fotos e imágenes que tenemos aquí. Revisamos todos los libros de todas las materias, de todos los grados, desde preescolar hasta secundaria. ¿Okay? Entonces, encontramos que dentro del libro de ciencias naturales, a los niños empiezan a confundirlos con el tema de la sexualidad. En este ejercicio tal vez no se alcance a leer, pero hay dos imágenes donde les piden que completen la silueta que falta de acuerdo a cómo es su cuerpo, que ellos se vean y que se revisen y que en estas líneas que están a un lado le pongan el nombre a cómo se llama esa parte de su cuerpo. Estamos hablando de que es el libro de primero de primaria, o sea, los niños tienen 6 años. En el siguiente libro, en la siguiente página, les dicen que en este ejercicio revisen y comparen las diferencias, ¿ok? En la siguiente diapositiva vamos a ver el libro de segundo de matemáticas, les muestra una imagen que sabemos del tema de mercadotecnia, del tema de subliminal, en donde, bueno, pues los especialistas marcaron esta imagen porque tenemos la figura de aparentemente dos varones abrazados, comiendo un elote. Entonces, bueno, son imágenes subliminales. En el cuarto año de primaria les enseñan el libro de ciencias naturales y ahí, bueno, está la reproducción sexual animal. Como pueden ver, están ahí el león, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de cuarto año de primaria, dentro del libro de ciencias naturales, que es de las primeras clases que se ve, pues está dentro de los primeros contenidos del plan de estudios en cuarto año. Ya siguiendo con el mismo cuarto año, aquí a los niños les dicen que los órganos sexuales, bueno, estamos de acuerdo, ¿verdad? Hay que hablarles de lo que son los órganos sexuales, cómo se llaman, en dónde están ubicados.
pero hay ciertas frases como esta que está marcada en amarillo, donde dice que una diferencia que divide a la humanidad en dos partes casi iguales es la del sexo. Si hablamos acerca de diferencias biológicas entre hombres y mujeres, nos referimos al sexo, son diferencias o expectativas culturales de género. Entonces a los niños les plantean ya en cuarto de primaria que el sexo no es una diferencia biológica, que el sexo es una construcción de acuerdo al género. Aquí en este libro de sexto de ciencias naturales les recomiendan a los niños pues que tengan noviazgo, empezar una amistad y después el noviazgo, porque pues el noviazgo les da seguridad, los hace sentir bien y que, bueno, pues para sentirse amados, pues hay que tener novios, ser novios y que pueden tener relaciones sexuales. En el libro de sexto de ciencias naturales les hablan de los métodos anticonceptivos. Estamos hablando de niños de 12 años. A los niños de 12 años ya les hablaron de métodos anticonceptivos, les hablan del condón, de lo que es el preservativo, les hablan de una cartilla, que antes era la cartilla nacional de vacunación. Bueno, pues ahora, como ven ahí la imagen, dice, yo decido cuidarme y tú. Estamos hablando de que estas cartillas son para niños de 10 años a 19 años. Dentro del libro de formación cívica y ética, se les empieza a plantear el tema del noviazgo, se les habla un poco más de lo que son las relaciones, lo que puede ser un embarazo. Jamás se habla del matrimonio, jamás se habla de la castidad. Dentro del bloque 4 de este mismo libro, en este mismo grado, dice, hacia una sexualidad responsable, satisfactoria, segura, libre de miedos, culpas, falsas creencias, coerción, discriminación y violencia. Entonces, pues no es de sorprenderse que los niños están empezando a tener relaciones sexuales a una edad más temprana, porque, bueno, pues si no lo ven en casa, lo están viendo en la escuela. Y aquí, en el libro de biología de primero, les están hablando que existen 4 aspectos que conforman la sexualidad humana: el género, la vinculación, lo afectivo, erotismo y la reproducción. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros como padres elijamos la educación para nuestros hijos? Porque si esto ya en el 2016 estaba dentro de los libros de texto, si a nuestros hijos les han hablado de todo esto de la sexualidad, que el noviazgo, que tener una relación, cómo poder hacer relaciones sexuales, cómo llevarlas a cabo, aquí les hablan de la masturbación, es una práctica común, no es dañina y al joven lo puede ayudar para sentirse liberado. Y bueno, ahí pueden leer toda la presentación, pueden ver en la página de www.uniondepadres.org cada diapositiva y cada texto marcado con amarillo, con las post-it. Vamos a primero de secundaria, dentro del libro de biología, les hablan a nuestros hijos de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, pues ellos ya tienen derechos sexuales, pueden ejercer su sexualidad con libertad. Ya les dijeron algunas formas con imágenes, ya les hablaron de métodos anticonceptivos. Se recomienda el uso del condón, se recomienda el uso de la pastilla del día siguiente. Y bueno, pues aquí está en varios libros, lo vimos en biología, ahorita estamos en formación cívica y ética también de primero de secundaria, donde de nuevo les reiteran sus derechos sexuales y reproductivos. Hay una cita de Simone de Beauvoir donde el género se construye. No se nace ni hombre ni mujer, sino tú construyes tu sexualidad. Entonces, cuando nosotros hicimos toda esta revisión, pues lo que encontramos fueron todas estas imágenes que son de los propios libros de texto. Y aquí pueden encontrar también las conclusiones de una psicóloga. Se inicia la educación sexual en edades muy tempranas sin respetar la etapa de desarrollo psicosexual y maduración, así como su desarrollo moral y neuronal. Tampoco se toma en cuenta un principio básico de dosificación de la información en la función de las necesidades del niño. Los libros están diseñados sin considerar las diferencias de aprendizaje entre los niños y las niñas, que es algo que
a veces no tenemos muy en cuenta que los niños y las niñas aprendemos de forma distinta, que los niños son más de acción, más de juego, más por ejemplo, en el taller de Aprender a Amar nos decían, los niños pueden estar jugando fútbol, pueden estar jugando, no sé, a estar corriendo, a cualquier deporte. En un recreo los niños necesitan un espacio. Las niñas en el recreo, ¿qué hacen? Se sientan, se juntan, están en las escaleras, están afuera de un salón, ellas se ponen a platicar. Entonces nuestras diferencias biológicas son naturales, de acuerdo a la ciencia, y también nuestras diferencias para aprender y para comprender todo este tema de la sexualidad, pues hay grandes diferencias. No se le puede dar el mismo tema de la misma manera a un niño que a una niña, y esto lo define la psicóloga. La pediatra también, dentro de su análisis conclusión, está marcando que en general se da a muy temprana edad esta información que no es necesaria en este momento. Se muestra más interés en el uso de anticonceptivos que en primeros auxilios o higiene para no adquirir infecciones gastrointestinales, como por ejemplo que pudieran ser también cosas de ciencias naturales básicas y necesarias, en vez de estarles hablando tanto de la sexualidad y de sus derechos. Que hay más interés en que los niños se masturben que en la forma de abordar temas de ahorro de agua o recursos naturales. Se está intentando erotizar de una manera aparentemente científica, que para nada se habla de un concepto como abstinencia, y bueno, pues que se les menciona que la abstinencia es la verdadera práctica sana y segura para evitar embarazos. Y bueno, el orientador familiar también refiere que el miedo constituye un principio del sistema de alarma que ayuda al niño a evitar situaciones potencialmente peligrosas. Es una emoción que se experimenta a lo largo de la vida, y pues con esto, con este miedo, con esta situación, pues va a tener como que cierto resguardo, cierto temor. El desarrollo biológico, psicológico y social propio de las diferentes etapas evolutivas de la infancia o adolescencia explica que la remisión de los miedos y la agrupación de otros nuevos para adaptarse a cambios. Eh, Verdaderamente las opiniones son muy valiosas de todas las organizaciones, pero a quienes hay que preguntar directamente si ven las escuelas por medio de encuestas cuando se reanuden ya los periodos escolares, para que sean los padres los que verdaderamente decidan y opinen con referente al PIN parental, cosas de la educación. Nada más eso. Gracias. Muchas gracias por el comentario. De JMR dice, yo pregunto, ¿cómo alertamos a los jóvenes y niños y jóvenes que viven en hacinamiento? Hay personas que viven en 5 o 10 en una casa, a veces en un cuarto. ¿Cómo alertamos de educación sexual? No sé si tu pregunta tenga que ver con cómo prevenimos el acoso sexual a edades más tempranas. Deme un segundo, creo que ya se pudo conectar de Ok, nuevo la ya tenemos presentadora. a Lucy de vuelta. Te comento, Lucy, habíamos hecho algunas preguntas que te las voy a leer nuevamente, que se habían puesto en el chat. Hay una pregunta de Junuen Delgado que dice, yo más que una pregunta, quiero comentar que siempre he pensado que la cuestión psicológica e incluso física de los niños y jóvenes no están preparados y desarrollados para poder tener relaciones sexuales. Le comenté sobre la edad de los niños. Me dice, bueno, niños de 10 años ya tienen relaciones. Miriam de la Garza comenta, se ve una clara tendencia a destruir los valores éticos y morales en las personas desde temprana edad. Junuen Delgado nos vuelve a comentar que los jóvenes de ahora, de secundaria, ahora están más activos. JMR nos comenta, yo pregunto,
¿Cómo alertamos a los jóvenes y niños y jóvenes que viven en hacinamiento? Hay personas que viven 5 o 10 en una casa, a veces en un cuarto. ¿Cómo alertamos de educación sexual? Mi pregunta, que quizá complementa esta, es cómo prevenimos el acoso sexual en personas que viven en este tipo de condiciones también. Antonio Dieck comenta, ante las circunstancias actuales y nueva normalidad de los temas de sexualidad, son más críticos para los jóvenes y cada vez más importante que los padres estén al tanto y sean los mejores consejeros de los niños a la edad que esto se dé en ellos. No sé qué nos pudieras comentar al respecto, Lucy. Tienes el micrófono apagado. Perdón, ahí estoy ya. Sí, adelante. Yo creo que primero contestando a Junuen, bueno, pues sí, lo que vemos es una tendencia a que se les habla a los niños, porque son niños, de 10 a 12 años de derechos sexuales y reproductivos y todo el tema de la sexualidad. Una cosa es educar para protegerse, una cosa es educar a los niños para que no sean violentados sexualmente, que no sean abusados, pero hablarles de la manera más humana, más sensible, más de acuerdo a su edad física, psicológica, para que ellos entiendan. En los colegios particulares, por lo regular, siempre se contrata algún especialista para hablar del tema y se hacen grupos. Se maneja el tema con niños, se maneja el tema con las niñas, se juntan a los papás, se les dice de qué se les va a hablar. Pero cuando vemos que todos estos contenidos están dentro del programa oficial en planes y programas de estudios, también los colegios particulares tienen que abordar el tema así de una manera muy burda. O sea, no tienes por qué decirle a un niño de 12 años que puede ejercer su sexualidad libremente y que tener relaciones sexuales pueden ser de esta manera y que pueden masturbarse porque se los dicen en primera y secundaria y que pueden usar la pastilla del día siguiente para abortar, que pueden usar el preservativo para no embarazarse. Entonces, por un lado les estás dando permiso y por otro lado te asustas de que hay un incremento en embarazos adolescentes, que las edades están disminuyendo. Entonces, es todo un sistema que se ha infiltrado y que los padres de familia estábamos, eh, pues, ahora sí que a ciegas. No teníamos conocimiento de todo esto. En el 2016 llamó mucho la atención porque, bueno, pues muchos papás se dieron cuenta de a lo que nos referíamos, que no es que no queramos educar a nuestros hijos en la sexualidad, o sea, sí los necesitamos educar, pero hay que educar de una manera integral. El doctor Dieck comenta cómo podemos llegar con un contenido para las áreas marginadas, para las comunidades más necesitadas, cómo proteger. Tenemos que llegar a la dignidad de la persona, tenemos que llegar a tener estos contenidos que sí existen, hay programas ya diseñados, hay programas internacionales que están funcionando aquí en Nuevo León y en otros estados de México, en donde a los niños se les va hablando de las sexualidades de preescolar, porque hay que reconocer que somos seres sexuados, nacemos sexuados, pero necesitamos tener un lenguaje propio para que el menor comprenda, para que entienda y para no violentar su pureza y su inocencia. El lado de los adolescentes, sabemos que ya 13, 14, 15, 16 años, para ellos es algo natural. Y si hablamos de castidad o si hablamos de un proyecto de vida, si hablamos de matrimonio, si hablamos de familia, pareciera que estamos como ya pasados de moda o estamos siendo gente no conservadora, sino ultra conservadora. Pero si no retomamos esa esencia del ser humano, si no hablamos de una teología del cuerpo, no vamos a parar esto. El problema es que el sistema oficial lo trae implementado y que esto viene todavía más fuerte con la reforma educativa porque hablan de la nueva escuela y ya se incluyó dentro de la reforma educativa una educación con perspectiva de género. Entonces, ahora desde preescolar a los niños les quieren decir que independientemente de su sexo biológico, ellos deciden lo que quieren ser. Hay una práctica que se hacía en las escuelas públicas, se manejaba libros en el rincón de la lectura
que tenía el maestro, y dentro de ese salón de clases a los niños se les ponían actividades para jugar y para desarrollar hacerlos desinhibidos, perder pudor. Entonces ellos se tenían que disfrazar con una serie de ropas que tenían en una caja, y independientemente de lo que ellos fueran, niño o niña, que escogieran la forma en la que ellos querían vestirse y se sintieran a gusto. Entonces, si desde preescolar empezamos con todas estas ideologías, lo que estamos haciendo es cosechar tanta confusión en los jóvenes. No tenemos nada en contra de una persona adulta que tenga una preferencia sexual distinta, ¿sí? Eso es algo que se respeta y eso es algo que siempre he respetado. Las personas adultas se respetan sus preferencias sexuales, pero es muy distinto hablar de una preferencia sexual a hablar de una ideología de género y más de 50 géneros. O sea, para empezar, desde que utilizamos la palabra género, estamos también nosotros siendo adoctrinados, porque ya es la tendencia que ya usamos una palabra, ya no nos referimos a un sexo biológico, ya no es hombre o mujer, ya es qué género eres, ¿sí? Porque estamos ya dentro del sistema en donde pues todo esto se ha ido infiltrando, y esto lo descubrimos nosotros en el 2016, pero esto fue desde antes. Estos libros se implementaron durante el gobierno de un expresidente panista. No fue el PRI, no es ahorita Morena, pero sí con este nuevo presidente y la nueva escuela mexicana, esto viene todavía de una manera más agresiva. Es por eso muy importante que nosotros sigamos defendiendo ese derecho que tenemos. Primero, es un derecho divino, es un derecho humano, es un derecho natural, es un derecho por donde lo quieras. Tienes la responsabilidad de cuidar a tus hijos y de educarlos, y sobre todo en el tema de la sexualidad, porque el tema de la sexualidad implica esa integración de una persona con otra y un sentido de trascendencia. Y de eso es de lo que hay que hablarle a nuestros hijos. No Muy sé bien. si... Te leo otros dos comentarios que tenemos aquí. Sí, De Junuen Delgado, dice, parte de lo que sucede es que estamos en una sociedad de doble moral. Hay quienes se asustan de lo que viene en los libros, pero no se atreven a comentar nada porque se verían retrógrados, entrecomillado, de pensamiento. Nada, abro comillas, actuales y open mind, cierro comillas. Y por otro lado, no platican con sus hijos porque les da pena, porque no saben cómo abordar estos temas. Antonio Dieck nos comenta, las viviendas de acceso a la tecnología en un 39% más o menos de los niños de México es muy limitada en tamaño y o casi nula en cobertura. Por un lado, si no tienen acceso a la tecnología puede ser mejor porque lo que ven en las redes, pero por otro lado se limitan en la nueva realidad de uso de tecnología en educación. ¿Cómo es que, como que es un trade-off entre lo que debe saber y lo que es la tecnología en su momento? Tenemos que estar muy alertas a asegurar candados en la tecnología para que no arruine lo que tratamos de educar en casa o en la escuela. Fundamental esto último que comentas, Lucy, respecto a la responsabilidad de los padres en la educación sexual. sí, somos nosotros, y ese es un derecho que hay que defender sobre todo, por todo y contra todo. Como comenta Junuen, hay gente que no se atreve a decir porque somos tachados de ultraconservadores. Bueno, pues sí, si estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, directa a la hoguera. Pero bueno, pues ni modo, acepto que esto que llevo y que abandero ha sido un tema polémico y un tema que ha levantado pues muchas críticas en mi contra. No pasa nada, mi conciencia está tranquila, sé que estoy hablando de la verdad, sé que estoy viendo por un bien superior verdadero de las personas, de los niños, de la inocencia, de su pureza, que sí hay que hablarles de la sexualidad, que sí necesitamos como papás perder ese temor, ese tabú, ¿verdad? Ese tema tabú que, pues, ¿cómo le vamos a hablar a nuestros hijos? No sabemos, no estamos preparados. Pues yo creo que en estos tiempos, como menciona el doctor Dieck, hay tanta tecnología que hay que saber aprovecharla, hay que poner los candados para cuidar de todos los contenidos que nos desinforman o denigran la sexualidad humana, pero sí podemos echar mano de todas estas cosas que nos ayudan a construir y a formar y a informar y a educar a nuestros hijos. Y es delicado porque la forma en que los libros de texto y el plan y programa de estudios abordan el tema
es por ley. Entonces, este no es un tema de que los que están expuestos a la tecnología tienen más riesgo, no, porque para nosotros los libros de texto siempre han sido como una ley, ¿no? Como dogma de fe, si lo dice el libro, eso es, pero no, no es así. No podemos estar cegados a lo que los libros les están dando a nuestros hijos. Y recientemente, el año pasado, lanzamos también una solicitud de petición de firmas a través de la organización ciudadana Haz Familia, porque a través del INE se hizo una encuesta infantil, algunas secundarias públicas y algunas privadas, en donde a los niños se les hacían diferentes preguntas y una de ellas era, eh, elige, porque eran opción, la respuesta tenía que elegir una opción. Elige qué eres, niño, niña o aún no sabes. En el caso de primaria les decían lo mismo, señala que eres niño, niña o otro. Entonces ya a nuestros hijos les están dando esa posibilidad, esa tercera opción y esa confusión. Y yo creo que pues eso es lo que está totalmente dentro de una ideología y es por eso que nosotros siempre hemos defendido y vamos a seguir defendiendo una educación basada en ciencia y en biología, no ideología. Muy bien. Te leo otros comentarios. Sí. Bueno, un comentario de Miriam de la Garza. De acuerdo en que estos temas se han ido infiltrando con ideologías. Esto no es educación, es adiestrarlos en el uso del sexo libremente o con libertinaje. Junuen Delgado comenta, no es válido imponer porque realmente están imponiendo esta ideología. Yo también estoy de acuerdo y también respeto que los adultos que han determinado cómo vivir, pero ya eres adulto, un niño es puro. Antonio Dieck nos comenta, la escuela para padres es sumamente importante y cada vez más relevante en todos los sentidos. Nadie nos enseñó a ser padres, ni a nuestros padres ni abuelos. Cada vez es más complejo el mundo y de una forma u otra es necesario tener algo de formación en esto. Junuen Delgado nos comenta, yo creo que si no te sientes preparado para tocar estos temas con tus hijos, puedes buscar ayuda profesional, sean psicólogos, escuela de padres, maestros, medios, siempre hay para ayudarte como padre. Si no tienes pretexto para no ayudarte a formar a tus hijos. El doctor Amaya es excelente. ¿Qué nos comentas al respecto, Lucy? Bueno, pues yo creo que tenemos todos muy claro, ¿verdad? El hecho de que si no nos sentimos preparados para hablar sobre el tema, abordarlo con nuestros hijos, pues tenemos grandes escuelas para padres. Hay programas en las mejores universidades de Nuevo León. El tema educativo en Nuevo León ha sido, pues, parteaguas y ha ido a la vanguardia. Tenemos muy buenos especialistas aquí que agradezco, el doctor Dieck, el doctor Amaya, que ellos tienen una formación muy, 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 muy basada en investigación. Y bueno, pues saben que sí tenemos que evolucionar, ¿verdad? Como personas nos vamos adaptando, hay cambios. No se trata de ser nada más persinados y asustados y de una mente cuadrada y pequeña, no, pero necesitamos ser muy, muy, muy reales y muy objetivos. Sí podemos ir creciendo, sí podemos ir conociendo, pero todo tiene un momento, todo tiene un tiempo y todo tiene una forma. Y ahí es yo creo que donde tenemos que ser muy claros y muy insistentes. No podemos dejar de defender este derecho de educar a nuestros hijos en el ser humano, en el ser persona, porque si lo cedemos, no vamos a garantizar eh, ni siquiera la conservación de la especie. O sea, la tendencia es hacer personas eh, que sean nada más utilizadas como mercancía y no valoradas con esa dignidad humana. Muy bien. Y te leo otro comentario de Junuen Delgado. Dice, ahora bien, es cierto que hablar de ello con los hijos antes era tabú, pero ahora estamos rodeados de muchas herramientas. Sí, sí, así es. Es importante buscar, digo, si pones en internet, googleas y te sale educación sexual, necesitamos tener mucha, 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 pues, buen ojo, mucho cuidado, porque dentro de esta educación sexual existen dos corrientes. La corriente vamos a llamar tradicional o basada en ciencia y biología, porque bueno, entonces sí nos van a tapar, a tachar, vaya.
pero hay otra corriente donde también promueve la educación sexual, pero es una educación sexual distorsionada, ¿sí? Con el tema de la ideología. Y aquí es importante que también lo comente y que lo tengamos en cuenta. Recientemente una universidad prestigiada dentro de su campus presenta el cuentacuentos de los Dark Wings, que son hombres vestidos de mujeres, en donde a los niños, acompañados de sus papás, con permiso de sus papás, les hacen estas presentaciones de cuentacuentos. Bueno, pues ya lo veíamos en la presentación, el tema de adoctrinar a los niños desde la edad más temprana, para ellos hagan de cuenta que son así como masitas, como figuritas de barro, que vas construyendo y que vas haciendo. Entonces, cuando busquemos información para educar a nuestros hijos de educación sexual, hay que tener esa claridad de qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. Tenemos que buscar algo que hable de acuerdo a la teología del cuerpo, de acuerdo a también un referente de no solo lo que es biológico y lo que es científico, sino también tenemos que pensar y hablar con nuestros hijos, que estamos hablando de este sentido de trascendencia, ¿sí? ¿Qué es el ejercer tu sexualidad? ¿En qué momento la vas a ejercer? ¿Cuáles son las consecuencias, los riesgos que puede generar? Y todo este sentido también de que esta unión de dos personas de diferente sexo puede dar como consecuencia una tercera persona, y que esta tercera persona es una persona independiente y tiene todo ese derecho a la vida, así como lo tuvimos nosotros, y que por nada el aborto debe de ser un tema anticonceptivo, que es algo que se promueve mucho desafortunadamente con nuestras nuevas generaciones, y que se confunde. El aborto es mi derecho, es mi cuerpo, yo decido. Pues no, no es así. Y todos estos temas se tienen que abordar de casa. Te leo otro comentario eh, del doctor Dieck que tenía por aquí. Espera, se me ha perdido. Ups. Espera, porque no lo puedo ver ahora. Pero es un comentario. Ay, no sé si alguien lo pueda leer por mí, porque tengo problemas para accesar al último comentario que publicó el doctor Dieck. Claro que sí. Gracias. Dame un segundito, porque el último comentario es donde se despide y da muchas gracias a todos Así es. por participar. Dame un segundo a ver si puedo, hay uno más arriba. Nadie nos enseñó a ser padres, ni nuestros padres, ni abuelos. No, ese ya está. Si puedes leer dónde se despide. Ese es el que me falta y que no puedo accesarlo. Ok, Gracias. me voy a tener que retirar por la agenda. Lucy, muchas gracias por la participación y mensajes. Yo esperaría que se pudiera repetir en un futuro para que participe más gente, sobre todo promover con padres y jóvenes que apenas van a pasar estas etapas, y promover a nivel nacional si es viable. Saludos. Miriam, Encantada, con mucho gusto. claro que sí. Miriam de la Garza comenta, el sentido de trascendencia es muy importante para elegir la forma de educar a los hijos. La sexualidad está en ese sentido y no en el plenamente corpóreo. ¿Ok? No sé si quieras comentar algo y por cuestiones de tiempo, sería si nos comentas esto, Lucy, y tu conclusión del evento, ya que estamos llegando a nuestro límite, si eres tan amable. De tiempo. Sí, Sí, Gaby. Pues bueno, primero, nuevamente 1000 disculpas por tantos problemas que tuve con mi internet, pero bueno, yo creo que son cosas a las que estamos expuestos con esto de la tecnología. Agradecerles infinitamente su paciencia, su comprensión, el estar aquí al pendientes de este tema. Y bueno, reiterarles que este es un tema que vamos a seguir cuidando, protegiendo, defendiendo, que no solamente nos quedamos señalando y criticando y denunciando,
sino que también es un tema que abordamos y que llevamos propuestas, apoyamos a los padres de familia para que ellos puedan saber cómo abordar el tema de la educación sexual con sus hijos. Existen programas basados en todo esto que ya mencioné: ciencia, biología, teología del cuerpo humano, psicología, pedagogía, o sea, la forma, el lenguaje, el momento en que les hablemos a nuestros hijos. Es importante que lo hagamos y que, bueno, estemos siempre al pendiente de lo que está pasando en la educación dentro de las escuelas.